Bueno, mi nombre es Edgar de Jesús Parra Soto y me tocó el grupo 17, que corresponde a la otorrinolaringología. Y bueno, para empezar, vamos a definir el concepto. ¿Qué es la otorrinolaringología? Es la especialidad médica que integra tres ramas: la otología, la rinología y la laringología, encargadas del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del oído, la nariz, la garganta y las estructuras relacionadas, las estructuras más cercanas, ¿no? Y bueno, su objetivo es mantener y restaurar las funciones de audición, equilibrio, respiración, olfato, deglución y voz, ya que estos órganos están anatómicamente y funcionalmente conectados. Y bueno, voy a ir explicando una por una estas ciencias. Para empezar, la otología. La definimos como la rama que estudia el oído, externo, medio e interno. Se encarga de problemas de audición, otitis, vértigo, tinnitus, perforación de tímpano, hipoacusia y labirintinitis, etc. Y bueno, las funciones del oído ya sabemos que son la audición y el equilibrio. Ahora pasamos con la rinología. Esta la definimos como la rama que estudia la nariz y los senos paranasales. Se encarga de enfermedades como rinitis, sinusitis, desviación del tabique, pólipos nasales, epistaxis, que es el sangrado nasal, y la obstrucción nasal, entre otras cosas. Bueno, su función es filtrar, calentar y humedecer el aire, percibir olores, que es el olfato, participar en la resonancia de la voz. Pasamos con la laringología. Y esta la definimos como una subespecialidad de la otorrinolaringología, como ya sabemos, pero esta se centra en el estudio de la laringe. Se encarga de el diagnóstico, el tratamiento y de las enfermedades que afectan la voz, como la disfonía y los nódulos, la deglución, que es la disfasia, y la vía aérea superior. Y bueno, las funciones de la laringe son tres principalmente: la producción de la voz, la fonación y la protección de las vías respiratorias durante la deglución y el control del flujo de aire. Y bueno, pasamos con los antibióticos. Los antibióticos ya sabemos que funcionan para eliminar las bacterias que causan infecciones. Y bueno, estos que voy a presentar en particular sirven para eliminar las bacterias que están provocando infecciones, principalmente en los oídos, la nariz y los senos paranasales, y también la faringe y la laringe también. Su función, pues ya sabemos que es interrumpir los procesos vitales de las bacterias, como lo sería la formación de su pared celular o la síntesis de proteínas, lo que lleva a su destrucción o inhibición. Y pasamos con el primer antibiótico, que es el cloranfenicol. Y bueno, este tiene 4 presentaciones: inyectable, oral y oftálmica y ótica. La primera inyectable viene en frascos ámpulas de 1 gramo, la oral viene en cápsulas de 500 miligramos, la oftálmica viene en una solución que son gotas de 5 miligramos por mililitro al 0.5%, y en ungüento oftálmico de 10 miligramos por gramo, 1%. Y también en ótica, que son gotas óticas de 0.5%. Y bueno, pasamos con los mecanismos de acción. Su principal acción es que es un potente inhibidor de la síntesis de proteínas bacterianas, que básicamente bloquea la producción de las proteínas necesarias que necesitan las bacterias para seguir reproduciéndose. Y pues el mecanismo es que actúa uniéndose a la
subunidad ribosomal 50S de la bacteria, impidiendo la síntesis de proteínas. Y está indicado para infecciones sistémicas, como la meningitis bacteriana, fiebre tifoidea, infecciones por rickettsias y infecciones tópicas, como infecciones oftálmicas producidas por bacterias susceptibles, otitis externa y otitis media supurativas crónicas. Y bueno, los cuidados de enfermería vendrían siendo una vigilancia hematológica que se va a hacer con los estudios de sangre que se le ordenen al paciente, observar signos de toxicidad y reportarlos de inmediato si hay dolor en garganta o fiebre. También monitorizar la aparición de estomatitis, glositis o diarrea. También debemos vigilar la duración del tratamiento. No se recomienda esquemas repetidos ni tratamientos prolongados para uso oftálmico. No debe usarse por más de 7 días. La administración intravenosa, las soluciones turbias no deben usarse tampoco, como ya sabemos. Se debe tener precaución en pacientes con trastornos renales o hepáticos, porque pueden llegar a dañar al hígado, ¿no? Bueno, pasamos con el siguiente. Aquí está la imagen de la presentación inyectable o intravenosa del fármaco. Como podemos ver, viene en la presentación de 1 gramo. Bueno, pasamos con la tobramicina, que esta viene en 4 presentaciones de igual forma. Viene inyectable o para infusión en ampolleta de 8 miligramos por 2 mililitros. Oftálmica, que son las gotas y ungüentos oftálmicos de 0.3%. Y inhaladas para fibrosis quísticas, soluciones para nebulizar, que son de 300 miligramos por ampolleta. Y cápsulas con polvo para inhalación, que vienen en 200 miligramos. Y bueno, su mecanismo de acción vendría siendo que esta se une a la subunidad ribosomal 30S de la bacteria, interrumpiendo la síntesis de proteína de igual forma. Esta acción provoca una alteración en la permeabilidad de la membrana celular, lo que finalmente conduce a la muerte de la célula bacteriana, a que sea fagocitada. Y bueno, las indicaciones: este fármaco viene indicado para utilizarse en infecciones graves como septicemia, sepsis neonatal, meningitis, peritonitis, osteomeningitis, infecciones severas del tracto respiratorio y shock séptico. La vía inhalada se recomienda para tratamientos de las infecciones pulmonares crónicas por pseudomonas aeruginosas en pacientes con fibrosis quística, y la vía oftálmica en infecciones oculares. Y bueno, los cuidados de enfermería vendrían siendo la vigilancia de la toxicidad, porque la tobramicina es un aminoglucósido, por lo que existe riesgo de nefrotoxicidad que daña los riñones, y ototoxicidad auditiva y vestibular. Se debe tener cuidado en pacientes con disfunción renal, auditiva, vestibular o neuromuscular. Y bueno, esta vendría siendo la imagen de la presentación inyectable, que viene en 500 miligramos por 2 mililitros. Y pasamos con la gentamicina, que esta viene en 3 presentaciones. Su presentación inyectable, que viene siendo la solución que comúnmente viene en ampolletas de 10 miligramos. La oftálmica, que son las gotas, y el ungüento oftálmico, típicamente al 0.3%. Las tópicas, que es la crema u ungüento para aplicación cutánea. Y su mecanismo de acción es que se une a la subunidad ribosomal
30S de la bacteria, interrumpiendo la síntesis de proteínas. Esta acción pues provoca una alteración de la permeabilidad de la membrana celular, lo que finalmente conduce a la muerte de la célula, a que sea fagocitada. Y se indica para infecciones graves como, bueno, en su presentación inyectable se indica para infecciones graves como septicemia, incluida la sepsis neonatal y bacteremia. En la meningitis, la peritonitis, infecciones del tracto urinario complicadas, infecciones óseas y articulares y neumonía grave. La vía tópica se recomienda para tratamientos de infecciones cutáneas superficiales causadas por bacterias sensibles. La vía oftálmica para infecciones bacterianas externas del ojo, conjuntivitis y queratitis. Y bueno, los cuidados de enfermería vendrían siendo vigilar la toxicidad. Porque puede causar nefrotoxicidad. Debemos monitorizar la función renal, los niveles de creatinina antes y durante la terapia, así como la diuresis, el volumen de orina. La deshidratación aumenta el riesgo de toxicidad o nefrotoxicidad. Y bueno, también debemos vigilar la ototoxicidad. Evaluar al paciente por síntomas de tinnitus, zumbidos, vértigo y pérdida de la audición, ya que el daño puede ser irreversible. Y en la administración intravenosa, la gentamicina debe administrarse mediante infusión lenta durante 30 a 60 minutos, no como inyección directa, para minimizar la toxicidad asociada a picos de concentración. Pasamos con... esta es la imagen de la presentación inyectable. Como podemos ver, vienen 80 gramos por 2 mililitros. Y pasamos con el ciprofloxacino, que este viene en 3 presentaciones. Viene para vía oral, que son las tabletas, inyectable o para infusión, y vía local. En la vía oral tenemos que vienen tabletas o comprimidos recubiertos, comúnmente de 250 miligramos, 500 miligramos y 750 miligramos, y suspensión oral. Inyectables o para infusión intravenosa. Vienen en solución para infusión intravenosa, típicamente en 200 miligramos o 400 miligramos. La vía local, que son las gotas ópticas para el oído y gotas oftálmicas para el ojo. Esa no tengo en cuántos miligramos viene la presentación. Y bueno, pasamos al mecanismo de acción. Este pues actúa inhibiendo enzimas esenciales para la supervivencia bacteriana, que son el ADN girasa y la topoisomerasa 4. Al bloquear estas enzimas, el ciprofloxacino impide la síntesis y la replicación del ADN bacteriano, lo que resulta en la muerte rápida de la célula bacteriana, obviamente. Y bueno, este antibiótico está indicado para úlceras y quemaduras infectadas, para infecciones graves como la septicemia, carbunco o anthrax, por inhalación e infecciones intraabdominales. Y el uso local está indicado para otitis media crónica, las gotas góticas, e infecciones oculares, que son las gotas oftálmicas. Y en los cuidados de enfermería tenemos que debemos vigilar, debemos estar constantemente observando, preguntándole al paciente si siente dolor, hinchazón o rigidez en tendones, especialmente en el tendón de Aquiles. Vigilar la aparición de síntomas neurológicos o psiquiátricos, confusión, alucinaciones, convulsiones, mareos, temblores o paresthesias, que es el hormigueo, en manos o pies. Y bueno, pasamos con su presentación, la imagen de la presentación inyectable, que viene en 200 miligramos por 100 mililitros.
Sí, es la solución inyectable. Y bueno, pasamos de lleno con los antiinflamatorios. Y bueno, los antiinflamatorios sabemos que son medicamentos que disminuyen la inflamación, el dolor y la fiebre en enfermedades del oído, la nariz, senos paranasales, garganta y la faringe. Principalmente ahorita que estamos hablando de la otorrinolaringología. Su función es reducir la respuesta inflamatoria del organismo que aparece cuando hay infecciones o irritación o daño en los tejidos de estas zonas. Y bueno, su mecanismo de acción es el de un glucocorticoide que tiene un efecto preventivo debido a su amplia acción sobre el proceso antiinflamatorio. Actúa interfiriendo con el metabolismo del ácido araquidónico y bloqueando la síntesis de leucotrienos y prostaglandinas a través de la inhibición de la enzima fosfolipasa A2. Además, inhibe la producción de citoquinas y el reclutamiento de eosinófilos en la vía aérea. El efecto terapéutico completo se observa en aproximadamente 10 días. Y está indicado para el tratamiento y profilaxis del asma, profilaxis de la rinitis, pólipos nasales en la enfermedad de Crohn. Se utiliza para la inducción de la remisión en la enfermedad leve o moderada. Y los cuidados de enfermería vendrían siendo que debemos instruir al paciente para que se enjuague la boca con agua después de cada inhalación, lo cual ayuda a reducir la incidencia de candidiasis oral o aftas y ronqueras. El paciente que use la solución nebulizadora debe lavarse la cara después de la aplicación para reducir el riesgo de irritación facial. Si el paciente utiliza broncodilatadores, estos deben administrarse algunos minutos antes de la budesonida para permitir una penetración adecuada en el árbol bronquial. Y aquí está la imagen de su presentación para nebulización. Ahora pasamos con la mometasona. Esta tiene dos presentaciones. Una tópica, que es una loción, crema y ungüento, todas a 1 miligramo por gramo. Para uso nasal también podemos encontrar aerosol nasal de dosis medida a 50 miligramos por dosis. Ahí me equivoqué, por eso tiene una U. Y el mecanismo de acción pues viene siendo como un corticoide. La mometasona actúa a nivel local interfiriendo con el proceso inflamatorio. Su mecanismo se basa en la supresión de moléculas proinflamatorias. Y está indicado para diversas alteraciones vía nasal, como la rinitis alérgica, estacional o perenne, pólipos nasales, rinosinusitis aguda, y para vía tópica cutánea, para la psoriasis y la dermatitis. Los cuidados de enfermería vendrían siendo ante el uso nasal, que antes de usar el aerosol nasal el paciente debe purgar el aspersor. Si se utiliza para rinitis alérgica estacional, el tratamiento puede iniciarse de 2 a 4 semanas antes del comienzo de la temporada de alergia. Uso tópico cutáneo. Debe aplicarse como una etapa delegada sobre el área afectada una vez al día. La formación en ungüentos es más apropiada para piel seca con descamación y fisuras. Y aquí está su presentación, que no me carga y se ve borrosa.
Pero bueno, pasamos con la dexametasona. Esta tiene 3 presentaciones. Una vía oral, que son tabletas, vía parental, que es la solución inyectable para administración intravenosa o intramuscular, y la vía tópica local, que son las gotas oftálmicas o otológicas y cremas. Su mecanismo de acción es que la dexametasona ejerce su acción antiinflamatoria e inmunosupresora al unirse a receptores de glucocorticoides intracelulares. Una de sus funciones principales es interferir con el proceso inflamatorio al inhibir la liberación de mediadores químicos, lo que resulta en la reducción del edema, la vasodilatación y la supresión de la migración de células inflamatorias al sitio de lesión. La potencia y el poder antiinflamatorio de estos fármacos hacen que sea fundamental conocer sus características farmacológicas. Y está indicado para situaciones que requieran antiinflamatorios, como enfermedades autoinmunes y alérgicas graves. Para edema cerebral, se usa para reducir el edema cerebral asociado a tumores o traumas. En un shock, como terapia complementaria en ciertos tipos de shocks, como séptico, hipovolémico. Y bueno, también se utiliza en otras terapias de reemplazo de la insuficiencia suprarrenal. Y los cuidados de enfermería vendrían siendo la monitorización sistémica. Debemos vigilar la aparición de efectos secundarios graves derivados del uso de glucocorticoides, como la hiperglucemia, que es el aumento del azúcar en sangre o de glucosa en sangre, y la retención de líquidos. Debemos administrar, para la administración oral se debe dar con alimentos o leche para reducir la irritación gástrica, y la dosis debe ser la apropiada. En supresiones renales es crucial que la dexametasona y los corticoides en general no se suspendan bruscamente después de un uso prolongado, ya que eso puede llevar a una insuficiencia suprarrenal aguda. Y aquí está su presentación inyectable. No sé por qué no me carga. Pero pasamos con la prednisolona. Esta viene en 3 presentaciones: para vía oral, que son tabletas de 5 miligramos, y líquido oral, solución de 5 miligramos por mililitro. Vía local o tópica, que son las gotas oftálmicas de 0.5 miligramos por mililitro. Y para vía rectal, supositorios de 5 miligramos y enemas de retención de 200 miligramos por 100 mililitros. El mecanismo de acción de la prednisolona es que actúa a nivel celular reduciendo la cantidad y actividad de células inflamatorias como eosinófilos, linfocitos T y mastocitos. Estos interfieren con el metabolismo del ácido araquidónico, bloqueando la síntesis de mediadores inflamatorios como leucotrienos y prostaglandinas mediante la inhibición de la enzima fosfolipasa 2. Y está indicado para patologías respiratorias como asma bronquial, laringitis, faringitis y epiglotitis. También para patologías otológicas como la otitis media aguda, otitis seromucosa, traumatismo acústico, labirintinitis, neurotitis vestibular y síndrome de Meniere. Y también para patologías rinosinusuales como la rinitis alérgica, la rinosinusitis aguda o crónica y pólipos nasales. Pero bueno, en los cuidados de enfermería debemos monitorizar constantemente y debemos cuantificar diariamente el peso
para detectar retención hídrica, la presión arterial, riesgo de hipertensión y el desarrollo de glucosuria o glucemia, riesgo de hiperglucemia. También debemos proteger gástricamente. Es recomendable asociarla a un protector gástrico para prevenir la gastritis y la posible úlcera péptica, un riesgo que se incrementa al usar corticoides vía oral. Y también debemos de vigilar de infecciones. Alerta al paciente de que el medicamento puede enmascarar signos de infección como fiebre e inflamación. Y bueno, esta es la presentación de la prednisolona en su versión inyectable, que viene en 40 miligramos por mililitro. Pasamos con la fluorometalona, que su única presentación es en gotas oftálmicas en una concentración de 1 miligramo por mililitro. La acción de la fluorometalona consiste en la inhibición de la respuesta inflamatoria ocular, como glucocorticoides, que actúa a nivel local modulando la inflamación. Este antiinflamatorio está indicado para tratar la inflamación palpebral y de la conjuntiva vulvar, así como la inflamación de la córnea y del segmento anterior del globo ocular. Y bueno, los cuidados de enfermería. Más que nada nos vamos a concentrar en la higiene y la administración. La higiene es crucial porque debemos estarnos lavando las manos a profundidad antes de manipular e instalar las gotas oftálmicas. Al aplicar, se debe evitar que la punta del frasco gotero entre en contacto con el ojo, la piel o las pestañas para prevenir la contaminación. Se debe comprimir el saco lagrimal o el conducto de las lágrimas durante aproximadamente 2 minutos después de la inhalación del fármaco para reducir la absorción sistémica. Y el segundo sería el monitoreo de efectos adversos. Debemos vigilar la posible presencia de glaucoma, que es un tipo de cáncer, ya que el uso de corticosteroides oftálmicos requieren precaución si hay antecedentes de esta afección, y porque los corticoides pueden causar un incremento de la presión intraocular. Y bueno, aquí está su presentación de gotas de 10 mililitros. Pasamos con el diclofenaco. El diclofenaco viene en varias presentaciones farmacéuticas. Una de ellas es el gel, que está al 1% y también puede encontrarse al 3% como tabletas, con protección entérica de 25 miligramos y 50 miligramos. Como tabletas de liberación rápida de 12.5 miligramos a 25 miligramos y 50 miligramos, en supositorios de 12.5 miligramos, 25 miligramos, 50 miligramos y 100 miligramos, y en gotas oftálmicas de 1 miligramo por mililitro. El mecanismo de acción del diclofenaco es como sabemos, es un antirreumático, antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Y bueno, este actúa inhibiendo de forma no selectiva la enzima ciclooxigenasa, que es la responsable de convertir el ácido araquidónico en prostaglandinas, tromboxano A2 y prostaciclinas. La inhibición de la ciclooxigenasa se cree que es el mecanismo que media el dolor y la inflamación y la fiebre. Este antiinflamatorio está indicado para tratamientos de diversas alteraciones como artritis reumatoide, osteoartritis, enfermedades con inflamación aguda o crónica, dismenorrea primaria, migraña aguda, manejo del dolor,
posoperatorio en niños, inflamación posoperatoria después de cirugía ocular. Y bueno, los cuidados de enfermería. Más que nada debemos estar al tanto de las posibles contraindicaciones que se pueden presentar o los riesgos. Se debe usar una precaución en pacientes con hipertensión o insuficiencia cardíaca congestiva por el riesgo de retención de líquidos y edema. Esta contraindicación en aquellos con antecedentes de úlceras pépticas o sangrados gastrointestinal y en personas con antecedentes de asma o reacciones alérgicas inducidas por ácido acetilsalicílico o AINES. El diclofenaco no debe usarse para profilaxis de la migraña. Las tabletas contienen lactosa y no se recomienda en pacientes intolerantes, con deficiencia de lactasa grave o malabsorción de glucosa, galactosa. Su uso prolongado puede llevar al riesgo de discrasia sanguínea y anemia aplásica. Y aquí tenemos la presentación inyectable del diclofenaco, que viene en 75 miligramos por 3 mililitros. Ahora pasamos de lleno con los antivertiginosos. Sabemos que los antivertiginosos en la otorrinolaringología son medicamentos que disminuyen o controlan el vértigo, es decir, la sensación falsa de movimiento o giro que suele originarse en el oído interno, laberinto, o en el nervio vestibular, estructura que controlan el equilibrio. Y para empezar vamos a ir con el difenidol, que tiene dos presentaciones. Una que es vía oral, que son tabletas de 25 miligramos, y la otra vía parental, solución inyectable para administración intramuscular o intravenosa. El mecanismo de acción del antivertiginoso es que actúa principalmente sobre el sistema vestibular, suprimiendo la excitabilidad vestibular. Se cree que suprime el impulso nervioso de los receptores laberínticos, inhibiendo la comunicación entre el oído interno y el centro del vómito. Antiemético. También tiene funciones antieméticas, ya que inhibe la zona del gatillo quimiorreceptora, el área del cerebro que detecta sustancias tóxicas en la sangre y que, al ser estimulada, desencadena el vómito. Y bueno, este fármaco está indicado para el tratamiento del vértigo periférico y central, incluyendo el asociado a enfermedades de Meniere, labirintinitis y otras disfunciones del oído interno, náuseas y vómito, tratamiento y prevención de náuseas y vómito de diversas etiologías como los causados por cirugías, cáncer o radioterapia. Y bueno, los cuidados de enfermería consiste en un enfoque de las contraindicaciones. Está contraindicado en pacientes con glaucoma, un tipo de cáncer de ángulo estrecho, hipertrofia prostática u obstrucción gastrointestinal debido a sus efectos anticolinérgicos leves. También debe usarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal, monitoreo del sistema nervioso central, vigilar al paciente por efectos adversos comunes del sistema nervioso como somnolencia, boca seca y desorientación, especialmente en ancianos. Y bueno, aquí está su presentación en solución inyectable, que viene en 40 miligramos por 2 mililitros. Y bueno, pasamos con el dimenidranato. Pues tiene 3 presentaciones. Está en tabletas de 50 miligramos y tabletas de 25 miligramos para pequeños. También
tiene presentación de suspensión oral de 2.5 miligramos por mililitro o 250 miligramos por 5 mililitros. También tiene presentación en ampolla de frasco de 250 miligramos por 5 mililitros o 10 miligramos por mililitro inyectable. En los libros también se menciona su uso en forma de supositorios. Y bueno, el mecanismo de acción del dimenidranato es que su principal acción radica en sus propiedades antihistamínicas, anticolinérgicas y antimuscarínicas, antiméticas y anestésicas locales, que actúan como un sedante vestibular y suprime el sistema nervioso central. Al ser un antihistamínico de primera generación, su acción sedante se relaciona con la inhibición de la histamina. Sus efectos antimuscarínicos también contribuyen a su acción terapéutica. Y bueno, está indicado para el vértigo por traslación, conocido como cinetosis, incluyendo el que se presenta en viajes. Para vómitos y náuseas, también para vértigo asociado con anestesia, cirugía y tratamiento electroconvulsivo. También para trastornos laberínticos como la enfermedad de Meniere. También para el vértigo por lesión por radiación. También puede ser recomendado como inductor del sueño y antitusivo. Y los cuidados de enfermería consisten en advertir al paciente sobre posible somnolencia y conducción que pueden provocar estos antivertiginosos, o bueno, este antivertiginoso que es el dimenidranato, y aconsejarle no manejar maquinaria peligrosa ni conducir vehículos. También debemos tener en cuenta la administración. Para poder prevenir náuseas y vómitos debe tomárselo 30 minutos antes de que se presenten las condiciones precipitantes. Si el paciente presenta vómitos y el cuadro lo justifica, la primera dosis puede administrarse por vía intramuscular o supositorio. Toxicidad y riesgos. Su uso puede enmascarar los signos de ototoxicidad si se administran junto con antibióticos, aminoglucósidos u otros fármacos ototóxicos. Además, puede causar estreñimiento y retención urinaria. Y bueno, aquí está su presentación inyectable del dimenhidrinato, que está en 500 miligramos por 1 mililitro. Empezamos con los simpaticomiméticos. Los simpaticomiméticos en la otorrinolaringología son medicamentos que imitan la acción del sistema nervioso simpático, estimulando los receptores adrenérgicos alfa y beta. Su principal uso en esta especialidad es descongestionar la mucosa nasal, mejorar la respiración y reducir la inflamación vascular en el oído, nariz y senos paranasales. Como primer simpaticomimético tenemos el fenilefrina, que bueno, la fenilefrina se presenta en ampolletas de 10 miligramos por mililitro y se encuentra en muchas formulaciones para la tos y el resfriado, así como en preparaciones oftálmicas. También se utiliza en soluciones para anestesia tópica nasal. Y bueno, su mecanismo de acción principal es ser un antagonista selectivo de los receptores alfa 1 y alfa alfa 1 postsinápticos. Al activar estos receptores provoca una vasoconstricción periférica potente, lo que resulta en un aumento de la presión arterial, un efecto presor. Induce la
midriasis, dilatación de la pupila en el ojo. En la mucosa nasal provoca vasoconstricción que reduce la congestión. Indicaciones. La fenilefrina se utiliza principalmente para mantener la presión arterial durante la anestesia espinal e inhalada. También para tratamiento de la insuficiencia vascular en el choque, estados similares al choque o hipotensión inducida por fármacos. También está indicada para resolver la taquicardia supraventricular paroxística, prolongar la anestesia espinal o como vasoconstrictor en la anestesia regional. También se utiliza como descongestionante para la congestión nasal. Y bueno, los cuidados de enfermería. Aquí el libro que yo leí nos dice que primero debemos corregir la hipovolemia, hipercapnia, hipoxia y acidosis antes de comenzar el tratamiento intravenoso. Por ejemplo, en una sepsis, en un shock hipovolémico por hemorragia, pues primero debemos de controlar la hemorragia antes de dar un simpático mimético, porque si no, no va a servir de nada. Se debe tener cautela extrema si se utiliza en ancianos o en personas con hipertiroidismo, bradicardia, bloqueo cardíaco incompleto, miocardiopatía o arteriosclerosis grave. Y como contraindicaciones tenemos que está contraindicada en individuos con hipertensión grave o taquicardia ventricular y en uso nasal en personas con glaucoma de ángulo cerrado. Y aquí tenemos su presentación en solución inyectable de 10 miligramos por mililitro. Ahora pasamos con la oximetazolina. En la presentación tenemos que la oximetazolina se presenta en solución para la aplicación nasal u oftálmica. Las concentraciones habituales para las soluciones son solución nasal 0.05% y 0.025%. Su mecanismo de acción nos dice que es una amina simpático-mimética que actúa como agonista selectivo de los receptores alfa 1 y alfa 2 postsinápticos. Al aplicarse en la mucosa nasal provoca una vasoconstricción de las arteriolas dilatadas en la mucosa. Esta acción vasoconstrictora disminuye el flujo sanguíneo y por lo tanto reduce la inflamación y el edema de la mucosa nasal. Indicaciones. Su uso principal es para el alivio sintomático de la congestión nasal asociada a rinitis alérgica, rinitis vasomotora, resfriado común y sinusitis. Alteraciones que se siente como un tapado nasal. Bueno, ahora los cuidados de enfermería. El uso nasal de corta duración se debe advertir. En el uso nasal de corta duración se le debe advertir al paciente que no use el medicamento por más de 3 a 5 días. El uso prolongado, continuado o excesivo de congestionantes nasales puede provocar congestión de rebote, rinitis medicamentosa. Riesgos sistémicos. Debe usarse con cautela en pacientes con hipertensión, hipertiroidismo, bradicardia, bloqueo cardíaco incompleto, miocardiopatías, arteriosclerosis grave, también en personas con diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, hipertrofia prostática o glaucoma de ángulo cerrado. Y aquí tenemos su presentación en solución para adulto al 0.015%. Ahora pasamos con los cerumenolíticos.
Tenemos que los cerumenolíticos en otorrinolaringología son medicamentos que ablandan, disuelven o facilitan la eliminación del cerumen. Será acumulado en el conducto auditivo externo. Su función principal es limpiar el oído sin dañar el canal auditivo ni el tímpano, evitando tapones que pueden causar pérdida auditiva temporal, picazón, zumbidos o sensación de oído lleno. Empezamos con el aceite de almendras. Este compuesto tenemos en la presentación, nos dicen que este compuesto se presenta como una preparación oleosa líquida para uso tópico y ótico. Se utiliza en fórmulas magistrales como excipientes, por ejemplo, en pomadas para el tratamiento de la foliculitis, o como vehículo en soluciones inyectables de otros principios activos como el fenol. En el mecanismo de acción, su principal acción farmacológica se enmarca en las preparaciones oleosas que son capaces de lubricar y suavizar el cerumen, aunque no lo desintegran. No posee una acción farmacológica como principio activo en el sentido tradicional, sino que funciona como vehículo emoliente. Indicaciones. Bueno, el aceite de almendras está indicado para está indicado como cerumenolítico, que se utiliza como agente oleoso para ablandar y lubricar el cerumen antes de la irrigación del conducto auditivo externo. Excipiente. Se emplea como componente de formulaciones magistrales tópicas como las pomadas. Y bueno, los cuidados de enfermería. En las contraindicaciones principales, pues tenemos que es fundamental verificar la hipersensibilidad del paciente al aceite de almendras, ya que su uso está contraindicado en caso de alergia conocida. Su uso ótico. Aquí se clasifica como un cerumenolítico oleoso. Sin embargo, las revisiones concluyen que las preparaciones oleosas no son superiores al suero salino para la desintegración del cerumen. Y por último, en la administración, al utilizarse en pomadas y soluciones, las preparaciones oleosas se deben aplicar en una capa delgada para evitar obstruir el drenaje de lesiones con exudado. Y bueno, pues aquí tenemos su presentación del aceite de almendras. Y por último, el glicerol. Tenemos en la presentación que el glicerol se presenta en supositorios de 2.7 gramos, siendo una forma sólida constituida por una base fusible a la temperatura corporal. Su mecanismo de acción. El glicerol se clasifica como un laxante osmótico. Su mecanismo de acción consiste en retener agua en la luz intestinal mediante osmosis, lo cual incrementa el volumen y estimula la peristalsis para facilitar la evacuación. Indicaciones. Se indica para el manejo a corto plazo del estreñimiento, actuando como un laxante. Y bueno, en los cuidados de enfermería tenemos que al administrar el supositorio se debe indicar al paciente que lo inserte en una región alta del recto contra la pared rectal. Debe permitirse su retención durante 15 a 30 minutos. Es importante saber que no es necesario que se disuelva todo el supositorio para que tenga efecto. La presentación en supositorios debe almacenarse al menos de 25 grados Celsius, de preferencia en refrigeración. Y bueno, aquí tenemos su presentación de 100 gramos, de 1000 gramos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.